Enseñando, hermanos, acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar aquí en San Lucas, hermanos, el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Vamos a mirar aquí, desde el versículo 1, dice San Lucas, capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días, dice, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y aquí fue donde nació Cristo, hermanos, en Belén de Judea, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. O sea que el celo de Jehová hizo esto, ¿verdad? Fue una obra de Dios. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David, hermanos? Belén. Belén de Judea. Un Salvador, dice, que es Cristo el Señor. Esto os será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Coros, tremendo coro, ¿verdad? Dice que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Para que los hombres tengan paz, para que tengan gozo, para que sus vidas sean de bendición, para que alaben a Dios, para que con sus vidas glorifiquen a Dios. Sucedió, dice, que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, dice, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, dice, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, a Cristo, pues. Y al verlo, dice, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pues ahí empezaron a contarle, ¿verdad? Mire, miramos, wow, tremendo coro ahí de ángeles cantando y alabando a Dios. Tremendo lo que vimos. Y volvieron los pastores glorificando a Dios y alabando, dice, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué bendición, hermanos. Aquí se nos anuncia, hermanos, acerca del niño que nació. Hemos estado, hermanos, enseñando acerca de Cristo, del niño, María, José, ¿verdad? Que fueron los encargados de cuidar, de proteger al niño. Recuérdense que lo llevaban, ¿verdad?, al templo, y el niño,
él ya de una edad de 12 años, ¿verdad? Que estaba en el templo allá. Y ellos les enseñaron, hermano, le enseñaron la ley, le enseñaron buenas cosas a este niño, a Cristo, pues. Y hay preguntas muy importantes, hermanos, que uno tiene que analizar. Por ejemplo, ¿por qué, hermanos, pues, por qué Dios puso al niño, a Cristo, con esta pareja? Pues ellos tenían buen testimonio. José venía del linaje de los reyes. Pero ¿por qué los puso con esta pareja, hermanos? Ellos no tenían para un cordero. Eran pobres. ¿Y por qué, siendo el rey de reyes, señor de señores, pues por qué no ponerlo con una pareja que sean millonarios, ricos? Pues para que no sufra hambres y que no pase fríos el niño, para que tenga todo. Pues hay una tremenda enseñanza en eso, hermano. La palabra de Dios nos habla, hermanos, que hay que asociarnos con los humildes. Bienaventurado el que piensa en los pobres, dice. El que da al pobre, a Jehová presta. Y todos esos versículos, hermano, nos hablan. ¿Por qué el niño, hermano? Otra pregunta muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios encargó al niño con esta pareja pobre, pero con temor de Dios, hermanos? Con temor de Dios. Humildes, sencillos. ¿Por qué en un pesebre? No había lugar para ellos en el mesón. ¿Cómo que el niño, cómo que siendo rico se hizo pobre? Para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Y por qué fue puesto en un pesebre? Pues eso nos enseña a nosotros humildad, para que a nosotros como cristianos tampoco no se nos suba la altivez, porque Dios, hermanos, Dios, Él da gracia a los humildes, ¿verdad? Dios da gracia a los humildes, pero dice que a los arrogantes o a los altivos, ¿verdad? No le agrada a Él la altivez. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, hay una tremenda enseñanza, hermanos, en cuanto a esto del niño. Los pastores, hermanos, velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y es cuando aconteció que el ángel Gabriel viene y les anuncia. Aquí era Gabriel, era el ángel Gabriel que le está anunciando. Gabriel está delante de Dios constantemente y va y envía, Dios lo envía para dar anuncios muy importantes a Gabriel. Y lo envía con María también, ¿verdad? Entonces, y les anuncia a los pastores, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos a continuar. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias porque su palabra nos ha enseñado aquí, nos enseña acerca del nacimiento. Estamos celebrando, Señor, hemos estado dando unos estudios aquí del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre admirable, consejero, Dios eterno, Padre, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hemos estado estudiando varios versículos que nos mencionan aquí acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, bendice este estudio en esta noche, bendice a los hermanos y nos humillamos delante de su presencia, Señor. En el nombre precioso de Cristo pedimos de tu bendición. Amén. El tema se titula, hermanos, Pasemos hasta Belén. Pasemos hasta Belén. ¿Por qué, hermanos, los pastores dijeron, pasemos pues hasta Belén? Pasemos hasta Belén. ¿Por qué causa, hermanos? ¿Por qué causa? ¿Cuál fue la causa que los pastores dijeron? Hey, se dijeron unos a otros, entre ellos, pues pasemos hasta Belén para ver lo que ha acontecido. Y entre ellos, hermanos, dijeron estas palabras, entre ellos mismos. El ángel viene y les anuncia, hermanos, y ellos dicen, wow, pues pasemos hasta Belén. Ese es el tema, hermanos, de esta tarde. Los pastores velaban y guardaban las vigilias en la noche, ¿verdad? De la noche sobre su rebaño. Y cuando acontece esto, hermanos, ¿por qué causa?
¿Por qué causa los pastores dijeron, pasemos hasta Belén? Pues, por causa del nacimiento, hermanos, del niño, de Cristo. Por causa del nacimiento del niño, de Cristo. Allá en Isaías nos dice, Isaías 9:6, que un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. ¿Verdad? Isaías profetizó, Isaías 7:14, que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y en Gálatas 4:4 dice que cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Cumplieron todo bajo la ley. Fue registrado por su nombre Jesús. Al octavo día fue circuncidado y le pusieron Jesús, que quiere decir Salvador. Así de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y miramos aquí, hermanos, Lucas 2:7 dice, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores, dice, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí dice, se les presentó. Ahora, algo muy importante aquí, hermanos, cuando aquí en este lugar, hermanos, ya no había borreguitos ahí, no había borregos, los pastores los llevaban para que tuvieran las borregas, los borreguitos allá. Y allí ya no había borregos, no había corderitos. Solamente la palabra de Dios nos enseña allí lo que había, ¿verdad? En ese lugar. El buey conoce a su dueño, ¿verdad? Y el asno, el pesebre de su señor. Así nos dice la palabra de Dios. Puedes guiarte y dirigirte por medio de la palabra de Dios para saber qué era lo que había allí. José, María, un buey, un asno. Así de que, pero por eso los pastores traían sus ovejas, porque ya iban a tener sus borreguitos allá en el desierto. Y no había corderitos acá, donde pusieron, el único corderito era Cristo. Él es el Cordero de Dios. Entonces, ahí hay otra enseñanza tremenda. He aquí, dice, se les presentó un ángel, dice, del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Ahora, no dice el nombre del ángel, hermanos, pero Gabriel constantemente está delante de Dios para ir y dar el mensaje, para ir y anunciar. Miguel, hermanos, es el arcángel Miguel, él es el general de los escuadrones de Dios, del ejército de Dios. Y Gabriel, hermanos, es el que está delante de Dios para ir y anunciar mensajes muy importantes de parte de Dios. Entonces dice aquí, no temáis, dice, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, para los niños, los jóvenes, para los adultos, nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que es Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Dice esto, dice, os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues, dice, hasta Belén y veamos esto que ha acontecido. Esto, hermanos, era una gran noticia. Esto, hermanos, fue algo que impactó a todo el mundo entero. ¿Y cuál fue, hermano, la razón por la que estos pastores se dijeron unos a otros? Hey, pues pasemos hasta Belén para ver esto que ha acontecido, porque algo se nos ha anunciado, se nos ha dicho un mensaje muy importante y creemos lo que va a acontecer. Creemos, entonces vamos a ir a mirar
vamos a ver con nuestros propios ojos lo que se nos ha anunciado. ¿Y qué se les anunció? El mensaje de Cristo, el mensaje del niño que iba a nacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque un niño, hermanos, nos fue dado. Un niño nos es nacido. Hijo nos fue dado. Pasemos hasta Belén. Ellos dijeron, pasemos. ¿Por qué causa tenían que ir hasta Belén? Porque se les anunció que un niño iba a nacer. Gloria a Dios. Y esto iba a ser de gozo para todo el mundo entero, no nomás para Belén, no nomás para los pueblos de alrededor, no, iba a ser para todo el mundo entero, porque hasta nosotros alcanzó la salvación, hasta aquí, hasta la ciudad de Bakersfield, hasta la ciudad, hasta México, y todo el mundo entero. Gloria a Dios, porque ese gozo, ahora la ciudad que estaba en tinieblas y en oscuridad, iba a haber una gran salvación. Ahora ya iba a haber perdón para esta ciudad, para los seres humanos. Gloria a Dios, porque cuando ellos dijeron, pasemos pues hasta Belén, para ver esto que se nos ha anunciado. ¿Por qué en un pesebre? ¿Por qué acostado el niño en un pesebre, hermanos? Allá en Filipenses 2:7 nos dice, nos enseña la palabra de Dios. Haya pues en vosotros, dice, este sentir de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Él se humilló, hermanos. Nos enseñó humildad. No había un lugar para ellos en el mesón. Siendo rico se hizo pobre. 2 Corintios 8:9, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, hermano. ¿Tienes la salvación de Dios? Eres rico. ¿Tienes el perdón de pecados? ¿Qué más queremos? ¿Tienes a Dios en tu vida? ¡Gloria a Dios! Porque Dios le dijo a Gedeón, bien a Gedeón, no te preocupes, yo estoy contigo. Y si Dios está contigo, pues ahí está todo. ¿Qué más quiere el ser humano? Porque en Cristo hay gozo. En Cristo está la paz. En Cristo hay libertad. En Cristo están las riquezas. En Cristo, hermano, está todo. Así es de que el que tiene a Cristo tiene todo. Gloria a Dios. Siendo rico se hizo pobre. Es nuestro mejor ejemplo, hermanos, para nosotros, el Señor Jesucristo. Primera de Pedro, hermano, vamos a ver este versículo ahí, Primera de Pedro. Estamos hablando aquí, hermanos, del niño, de Cristo, ¿verdad? El nacimiento de Cristo, hermanos. Y mientras Él estuvo aquí, hermanos, y pasó peligros, y como hombre, hermanos, como hombre, vamos a ver aquí en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Si hay un mejor ejemplo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Pues, ¿cómo debo vivir yo mi vida? Pues hay que mirar la vida del Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo yo ser un buen cristiano? Hay que echar un vistazo y estudiar la vida del Señor Jesucristo. ¿Cómo era Él? La mejor vida que nosotros podamos vivir como cristianos, tenemos que imitar al Señor Jesucristo y tendremos una vida, hermanos, una vida buena. Como nosotros debemos de vivir. El mejor ejemplo, dice aquí, dejándonos ejemplos, para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. Si tú pisas donde el Señor pisa, no va a haber ningún problema. No vas a resbalar. No vas a desviarte del camino. El camino es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la vida. Y si pisas, sigue las pisadas de Cristo, su ejemplo, para que sigáis sus pisadas, dice aquí. El cual, dicen, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, ¿qué es lo que el cristiano tiene que hacer?
guardarse de pecar, guardarse de la maldad, guardarse del mal. Y luego dice, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Pues evitar esos engaños, dejar la maldad, dejar el engaño, guardar y cuidar su boca. Quien cuando le maldecían, pues no respondía, dice, con maldición. Entonces, pregunta muy importante, ¿cómo respondemos nosotros? Cuando nos enojamos, cuando alguien te habla mal o cuando algo sucede, ¿cómo respondemos para atrás? Cuando parecía, no amenazaban, sino encomendaban la causa al que juzga justamente. Entonces, esto es lo que, como hombre, hermanos, nota muy importante. Como hombre, Cristo nunca pecó. Como Dios, siempre estuvo sujeto al Padre. Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase conforme a tu palabra. Hágase como tú quieres, como tú dices. Nunca hizo maldad. Isaías 53:9 dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. En Cristo. Entonces, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para que sepamos cómo vivir esta vida. Pasemos hasta Belén, dijeron los pastores, hermanos. ¿Por qué causa? Por la causa de Cristo. Pasemos hasta Belén para ver lo que ha acontecido, para ver lo que se nos ha anunciado. ¿Por qué? ¿Por qué hasta Belén? Ahí en Lucas 2:15, ¿por qué hasta Belén? Sucedió, dice que cuando los ángeles se fueron de ellos, de los pastores al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos, dice, pues hasta Belén. Ya se nos ha anunciado, ya se nos ha hablado, ya se nos dio el anuncio más importante de este mundo, lo más importante, hermano, lo más importante en este mundo, en esta vida, lo que ha acontecido fue el nacimiento de Cristo. Lo más importante, porque vino, hermanos, a traer salvación, perdón, a traer gozo, a traer paz, salvación a todos nosotros, al ser humano. Pasemos pues hasta Belén, dice, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tuvieron ellos! Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José. ¿Cómo el cristiano, hermano, debe de dar las buenas nuevas? ¿Cómo el cristiano debe de investigar y debe de estar, hermano, en las cosas de Dios? Apresuradamente. Apresuradamente. Vamos pues. Y apresuradamente fueron a investigar, a ver lo que se había acontecido. Y vinieron apresuradamente y hallaron a María, José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer todo lo que se les había dicho acerca del niño. Usted y yo tenemos que dar a saber lo que ha acontecido. Oye, ¿por qué celebramos la Navidad? Porque el nacimiento de Cristo. ¿Qué celebramos en estos días? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.